profesora. Ya, infección en adultos mayores. Ok, entonces, como sabemos, los procesos infecciosos en el adulto mayor son la responsable de la primera causa de muerte, ¿no? Y eso se ha evidenciado ahora en la pandemia, ¿no? Decían ustedes, bueno, ustedes han visto durante todos estos 2 años de pandemia que las infecciones fueron la principal causa de muerte en la población adulta mayor, ¿no? El adulto mayor fue la población que tuvo mayor prevalencia de muerte en esa infección de coronavirus, ¿no? Debido a que el adulto mayor, sus mecanismos inmunes están alterados, o sea, son inmunes en esencia y responden menos ante la agresión. ¿Qué quiere decir? Que de la primera barrera, o sea, que es la piel, que es nuestra primera barrera de defensa, hay una disminución ya de la integridad. Entonces, al haber una disminución de la integridad, o sea, la piel ya no está intacta, acuérdense de los cambios fisiológicos, la piel está más delicada, tiende más a hacerse hematomas, entonces todo esto va a responder menos a va a responder mucho menos ante la agresión de cualquier agente. Entonces, nuestra primera defensa no está intacta. Seguido por el aparato respiratorio, los cambios que se dan fisiológicamente, el aparato digestivo y el aparato genitourinario. Todo esto va a contribuir a que el adulto mayor tenga mayor factor de riesgo de producir enfermedades más graves, ser más propenso a muerte. Entonces, sabemos que hay mayor riesgo, incluso de determinadas infecciones. La etiología infecciosa es diferente. Ustedes tienen que saber, porque acuérdense que si van a tratar infecciones, no necesariamente tienen que saber el agente etiológico, porque muchas veces van a tratar empíricamente, ¿no? Sí, solo con una muy buena historia clínica, pero tienen que saber que los agentes infecciosos van a ser diferentes en diferentes tipos de poblaciones, ¿no? Desde la etapa neonatal hasta la etapa adulta. El cuadro clínico es atípico, diferente e inespecífico. Hay una lenta respuesta al tratamiento y una evolución más tórpida, hay una elevada morbimortalidad, hay reacciones adversas medicamentosas. Siempre tener en cuenta todo esto, ¿no? Riesgo mayor de determinadas infecciones, etiología infecciosa diferente, cuadro clínico atípico, diferente y lenta respuesta al tratamiento. Es por eso que nosotros tenemos que hacer bastante prevención, que hemos hecho en el primer seminario. Prevención, tanto primaria, secundaria o terciaria. Más que todo la primaria, ¿no? Porque ustedes saben ya que el adulto mayor se va a comportar, va a tener una evolución muy tórpida, ¿no? Entonces, para poder evitar toda esta mortalidad. Cambios anatómicos e infecciones en el anciano. Hay una disminución de mecanismos inflamatorios, pérdida de propiedades bacteriostáticas, hay un aumento de la adherencia bacteriana, una facilidad de diseminación bacteriana, una hipoperfusión tisular. Todo esto va a conllevar a cambios anatómicos y que el paciente va a tener mayor o va a ser más propenso a producir infecciones, debido a todos esos cambios que se dan fisiológicamente. Entonces, el objetivo de esta clase es conocer por qué el adulto mayor se hace más propenso a infecciones. Hay muchos cambios, yo tengo una revisión, creo que está en mi carpeta para que ustedes puedan revisar. Pese a que este cuadro es muy antiguo realmente, no varía, ¿no?, del cuadro actual, porque acuérdense que, como les comenté anteriormente, las enfermedades no transmisibles estaban relegando a las infecciones. Pero debido a esta pandemia, esto ha vuelto al cuadro anterior, siendo las enfermedades infecciosas respiratorias agudas la principal causa de muerte, o sea, la neumonía en adulto mayor. Seguida del aparato genitourinario y luego sigue las enfermedades no transmisibles, ¿no? Como cerebrovascular, diabetes, isquémica del corazón, seguida de todas ellas. Entonces, acuérdense, alumnos, que tener en cuenta siempre todo esto, porque tenemos que actuar rápido ante una infección. Si bien es cierto, esto va a volver al cuadro, va a volver a ser el tercer lugar y van a ser enmascaradas o van a tomar segunda importancia después de las enfermedades crónicas no transmisibles, que van a generar la primera causa de muerte, como en los países de primer mundo. Cáncer, diabetes, aterosclerosis, EPOC y las diferentes comorbilidades van a aumentar la susceptibilidad a procesos infecciosos, si es cierto. Las mismas comorbilidades van a hacer que el adulto mayor sea mayor susceptible, entonces tener en cuenta. Agregado a la soledad, aislamiento, pobreza, malos hábitos higiénicos, sedentarismo, uso y abuso de antibióticos, el adulto mayor es aquel que va a hacer que el adulto mayor tenga mayor predisposición a infecciones. Tener siempre en cuenta esto, ¿no? Que el adulto mayor va a ser mayor expuesto a infecciones, no solamente debido a los cambios que se dan fisiológicamente, sino a los cambios que se dan socialmente. ¿Okay?
La neumonía, tuberculosis y infecciones gastrointestinales son patologías con mayor incidencia y se presentan con mayor severidad. Es cierto, ¿no? Que muchas veces no responden tan fácil al tratamiento. Tener en cuenta esto porque para poder evitarlos o detectarlas en etapas muy tempranas, ¿no? A veces el mismo diagnóstico es difícil, como les comenté en la primera clase, incluso creo que han revisado en la clase de valoración geriátrica integral, el mismo diagnóstico es difícil a veces de realizar en un paciente, porque no tiene una clínica inespecífica, ¿no? No tiene un síntoma guía principal, entonces no se diagnostica fácilmente. Y es lo que pasó en la enfermedad de coronavirus. Muy tardíamente se diagnosticaba las neumonías, ¿no? Porque no tenían un síntoma guía principal. Entonces, tener en cuenta esto porque a veces se suelen diagnosticar muy tarde e invalidar al paciente. Problemas precipitantes, ¿no? Exacerbadas por la edad, de índole familiar, por falta de cuidado y atención, maltrato de sus familiares, negligencia, son relegados a los asilos porque presentan una carga para sus familiares. Entonces, tener en cuenta todos estos problemas, ¿no? Esa salud exacerbadas por la edad, de índole familiar, por falta de cuidado y atención, maltrato de sus familiares y negligencia. Todos esos factores pueden precipitar al adulto mayor, ¿no? Precipitar a que el adulto mayor tenga mayor riesgo a tener algún tipo de infección. La ITU. La ITU es la segunda causa de mortalidad en el Perú, cuarta causa motivo de consulta en el MINSA, sexta y cuarta egreso del Hospital MINSA y de Salud respectivamente. Bueno, la patogenia, ustedes ya lo han revisado en la cátedra de infectología, no vamos a hacer énfasis, ¿no? Saben que ascendente es la más frecuente, ¿no? Entonces, tener en cuenta todo esto y las diferentes vías, no es pregunta de examen, pero sí hacer énfasis en que las bacteriurias asintomáticas no se han descrito con mortalidad precoz. ¿Qué quiere decir? Que no todas las bacteriurias asintomáticas se van a tratar. ¿Okay? Bacterias asintomáticas, sin ningún tipo de síntoma. La mayoría de las ITU en la edad avanzada son asintomáticas, sí es cierto, o oligosintomáticas, sí, la mayoría, no tienen un síntoma guía principal, sí es cierto, pero no es que sean totalmente asintomáticas, porque probablemente tengan un cambio en la función. ¿Qué quiere decir? Doctora, mi papá iba a comprar el periódico, pero hace 2 días no sale. Lo veo más somnoliento, doctora. Lo veo renegando. Eso es el síntoma, pues. A diferencia que no tenga ningún síntoma, sea totalmente vigoroso y solo se le encuentre el examen de orina que le hicimos como control. Eso es otra cosa. Eso es bacteria totalmente sintomática. Pero una ITU que tenga algún tipo de síntomas ya lo consideramos como una oligosintomática y que se debe tratar. ¿Okay? Bueno, la bacteriuria es más prevalente el paciente conforme avanza la edad. Sí, es cierto. El tratamiento es empírico. Acuérdense que al igual que todo tipo de infecciones, el tratamiento suele ser empírico. Indicación de antibióticos según datos recolectados e inicio de una muy buena historia clínica. Y el tratamiento específico según urocultivo. Enfermedad diarreica aguda. El cuadro suele ser mediado por uno o más de los siguientes mecanismos, ¿no? Diarrea osmótica, diarrea secretora, diarrea exudativa. Entonces, tenemos diferentes tipos de fisiopatología de las diarreas. No vamos a hacer énfasis aquí, solo mencionar diarrea osmótica y las diarrea secretora y las causas, ¿no? Porque sí tienen que conocer, porque ustedes, al igual que la infección tracto urinario, tienen que tratarla sin tener el agente etiológico, simplemente por las características. ¿Okay? Lo que aquí hay que hacer énfasis es que en una diarrea aguda, especialmente en el adulto mayor, es hacer una exploración física cuidadosa, porque hay que evitar la deshidratación y determinar si son causas infecciosas o causas no infecciosas. Pueden ser las causas no infecciosas de la diarrea. La más común es la diarrea por laxantes. Entonces, ten en cuenta esto, ¿no? Que puede ser una diarrea por laxantes y hacer énfasis en los medicamentos que está tomando, ¿no? Acá tenemos las diarreas no infecciosas como la enfermedad de Crohn, déficit de lactasa, fármacos, lesión aguda por radiación. Tratamiento. Si el paciente llega deshidratado a la emergencia, hidratar enérgicamente, control de creatinina luego de hidratación, adulto mayor frágil ante la deshidratación. Importante, ¿no? Hidratar al paciente. Indicaciones de antibióticos. Disentería por Shigella. Si tenemos una enfermedad diarreica que nos orienta a una infección por shigellosis, usamos trimetoprim sulfametoxazol, igual si es un E. coli, un trimetoprim, ¿no? Tener en cuenta, ¿de acuerdo? Siempre van
vamos a tener de acuerdo al tipo de germen que está involucrando, ¿no? Eso ya ustedes no les pregunten de examen, lo han revisado en la cátedra de infectología, pero sí deben conocer que el tratamiento es empírico, pues, ¿no? Dependiendo del tipo de diarrea que tenga y el probable agente, ¿ya? Pero acá en geriatría lo que queremos tener en cuenta es por qué el adulto mayor se hace más propenso a producir complicaciones, entre ellos la deshidratación, hidratar, si estamos ante una hidratación moderada severa, hidratar, ¿ok? Para evitar las complicaciones, especialmente las renales. El herpes zóster. El herpes zóster es otro tipo de infección viral aguda. Examina siempre el área dolorosa, frecuente en área costal y cara, importantísimo. Tratamiento, el aciclovir, 800 miligramos 5 veces al día por 7 días, solo aplicable en las primeras 72 horas de la inicial de la enfermedad. Si ustedes tienen unas lesiones por probable herpes zóster, entonces si van a iniciar tratamiento, solo en las primeras 72 horas, porque luego de las 72 horas ya no tiene relevancia, ¿no? Entonces, 800 miligramos 5 veces al día por 7 días, importantísimo, ¿no? Tener en cuenta esto del aciclovir. ¿Por qué iniciar tratamiento con aciclovir? Porque las complicaciones del herpes zóster son el dolor crónico postherpético, que hay que evitar. Entonces, en vez de identifiquemos, tratemos. Esa es la pauta. 800 miligramos 5 veces al día por 7 días. Se va a ver mucho en adulto mayor. Incluso ya hay vacunas, pero acá en el ministerio todavía no los han comprado. Manejo del dolor y ambiciones, escala analgésica. Siempre usar la escala analgésica, ¿no? AINES, paracetamol, tramadol, ¿no? O un antineurítico como la carbamazepina. Importantísimo. Neumonía. Sigue siendo la primera causa de muerte en el anciano. Acuérdense que las NAC, la mitad de todos los casos de neumonía se ven en adultos mayores, es cierto, porque tiene menos reserva respiratoria, una mayor incidencia de pluripatología, una capacidad inmunológica disminuida, la inmunosenescencia y todos esos cambios, incluso algunos más, que va a hacer que el adulto mayor sea más propenso. No solo los cambios, sino la medicación, las comorbilidades, la malnutrición, va a hacer que el adulto mayor tenga mayor neumonía o mayor riesgo a neumonía. La neumonía en los ancianos a menudo, acuérdense, al igual que todas las infecciones, se presentan sin síntomas típicos. Una tercera parte no puede tener fiebre y muchos de ellos no tosen. O sea, no hay fiebre, no hay tos, entonces, ¿cómo vamos a pensar que es una neumonía? Entonces, a veces no tienen como síntoma principal o síntoma inicial, se podría decir. Porque a la larga todas van a ser esos síntomas, pero como síntoma inicial pueden tener solo confusión o fatiga. Entonces, ¿no? O caídas inexplicables. Entonces, tener en cuenta siempre esto, alumnos. A veces pueden pasar desapercibida o el diagnóstico realizar demasiado tarde, lo que contribuye a un aumento de la mortalidad. A veces es importante, es un curso 65, es una tablita, que ustedes me imagino lo han revisado ya en infectología, para determinar qué paciente se va a ir a hospitalización o a casa o a UCI, ¿no? Eso también se ha guiado mucho en la enfermedad del coronavirus. Porque no todos van a recibir tratamiento hospitalario, la mayoría son ambulatorios, entonces de acuerdo al curso 65, de acuerdo al puntaje. ¿Okay? Acá tenemos los diferentes agentes que para neumonía, con neumonía, por eso les comenté que ustedes ya desde ahora deben, bueno, ya van a llevar pediatría el otro año, saber diferenciar todos los gérmenes de acuerdo a cada etapa de la vida. Sigue siendo el estreptococo neumonía la principal causa de neumonía en el adulto mayor, de la comunidad. Y los gram negativos en pacientes hospitalizados, ¿no? Continúa todavía, sigue siendo la de mayor énfasis. Prevención. La vacuna contra el virus de la influenza y el neumococo son las principales estrategias de prevención de la neumonía en los adultos mayores. Importante, ¿no? Entonces ya hay vacunas, entonces hay que vacunar. Se ha visto que hay una eficacia interesante, ¿no? En pacientes para prevenir la hospitalización e incluso la muerte si se vacunan contra el neumococo, la influenza, que ya el ministerio las ha adquirido, entonces pueden vacunar a todos sus adultos mayores. Acuérdense que prevención en geriatría es el pilar de la geriatría. Muy bien. Tratamiento, al igual que otros tipos de infecciones, es empírico, ya no hay tratamiento antibiótico de 7 días, alumnos, siempre de 10 a 14 días. Hay que administrarse muy temprano y debe basarse siempre en factores epidemiológicos, edad, comorbilidades y exposición. Al igual que todo tipo de infecciones, tiene que ser empírico, de acuerdo a una muy buena historia clínica y los agentes etiológicos probables. Muy bien.
¿Alguna pregunta, alumnos? Ahí les he dejado también una revisión de los cambios fisiológicos que hacen más propenso al adulto mayor a sufrir neumonía. A ver, ¿alguna pregunta, delegada? Ah, doctora, con respecto a la dosis para Herpes zóster, es un poco mayor que la del adulto solamente, ¿no? Generalmente sí damos, incluso para el adulto. ¿Ah? Es para evitar secuelas neurológicas posherpéticas. Así de 800. Lo que pasa es que ¿Sí? en otras clases nos habían dicho que era 400. No, 800. Esa es la dosis. Gracias. Esa es la dosis. ¿Ya? Revisen bien, ¿no? Incluso revisen, pero es 800, ¿ya? Porque 400 no le va a hacer nada. ¿Ya? Revisen esos 800, ¿ya? Incluso para el adulto también, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Alumnas, ninguna pregunta, entonces pasamos al seminario de oncogeriatría. ¿Sí? ¿Quién va a hacer la revisión? Sí, doctora, buenos días. A mí me Buenos toca. días, Avanto. Renzo. Ok, doctor, alumno Banto, vamos a proyectar. Ya. Acuérdense que en infecciones, el objetivo de la clase es que ustedes sepan por qué el adulto mayor tiene mayor factor de riesgo. Entonces tienen que revisar en la fisiología. ¿Vamos a volver a preguntar fisiología? Sí. Vamos a volver a preguntar fisiología. Agentes etiológicos, eso, no voy a preguntar, porque es básicamente la cátedra de infectología. Pero sí, por qué los demás propensos a una infección urinaria, a una neumonía, ¿no? Y sí saber diferenciar entre los pacientes que van a hospitalización o van a unidad de cuidados intensivos o se tratan en casa. También ustedes tienen que saber poder diagnosticar. Muy bien, vamos con el alumno Abanto sobre cáncer. Ya, doctor. Buenos días, doctora, compañeros. Bueno, el tema de ahora es del seminario es cáncer en el adulto mayor. Bueno, siempre es importante empezar con una definición, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la OMS de esto? Es que el cáncer en sí es un conjunto de enfermedades que se pueden originar en cualquier órgano, ¿no? O tejido. Van a crecer células anormales, ¿no? Y se van a propagar de forma descontrolada, lo que se conoce como metástasis, ¿no? En el adulto, en el anciano, el cáncer puede considerarse como una enfermedad, ¿no? En el adulto mayor, ya que más del 65% de todas estas neoplasias malignas se presentan en este grupo, ¿no? Es muy importante el grupo que presentan este problema, ¿no? ¿Esto por qué? Porque el anciano, bueno, la persona no incrementa los años, se vuelve anciano, es más susceptible, se vuelve más frágil, ¿no? A diversas enfermedades, ¿no? Entre ellos el cáncer. Y bueno, el envejecimiento es el factor de riesgo individual más importante para este desarrollo de cáncer. Bueno, en cuanto a la epidemiología, más del 60% de muertes por cáncer ocurren en esta población, ¿no? Sin que los nuevos tratamientos hayan mejorado la supervivencia global. Por lo que además de realizar un tratamiento óptimo, se debe actuar en la prevención y la detección precoz, ¿no? Obviamente ya todos conocemos, si una detección precoz, el tratamiento va a ser mejor, ¿no? El pronóstico va a ser mucho mejor. Aquí podemos ver lo que saqué de un libro, ¿no? La tabla 1 que menciona las causas más frecuentes de mortalidad por cáncer en el anciano, ¿no? Según la edad y sexo. Si primero nos enfocamos en el grupo de 60 a 79 años, en cuanto a los hombres, en primer lugar va a estar el cáncer broncopulmonar, ¿no? En cuanto a las mujeres, el cáncer de mama. Si vamos a la población mayores de 80 años, el hombre, en primer lugar, vendría a ser el cáncer de próstata, ¿no? Y la mujer invierte, ¿no? El primero vendría a ser el colorectal y el segundo de mama. Bueno, también hay una mayor frecuencia de casos en el sexo masculino, ¿no? Podemos ver en esta tablita de aquí. eh, Podemos ver, ¿no? Por ejemplo, bueno, está en la misma proporción, ¿no? Aquí se ven mujeres, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos de 70 para arriba, ¿no? 65 años para arriba vemos que
la distribución de cáncer, de casos de cáncer va a ser mayor, ¿no? De mujeres, ¿no? En esta tablita. Aquí podemos ver también un estudio de cáncer de mama, ¿no? La incidencia y mortalidad de cáncer de mama en mujeres peruanas, en este caso sí a nivel nacional, que muestra un patrón creciente, ¿no? A partir del año 90 en adelante vemos que la incidencia y la mortalidad de cáncer de mama ha ido aumentando, ¿no? En esta población. Esto puede ser relacionado con la expectativa de vida ha aumentado, ¿no? Y también esto está relacionado también, ¿no? Y esto que mencionan los adultos mayores de 50 años también en Perú es que el cáncer de estómago se va a presentar en un 20.9% en hombres y un 18.6% para las mujeres, y el cáncer pulmonar también, ¿no? 12.7% para los hombres y 10.4% para las mujeres. Bueno, hay diferentes teorías que podrían favorecer al desarrollo de tumores en la vejez, ¿no? Esto para la etiopatogenia. Tenemos, por ejemplo, en primer lugar la carcinogénesis, que es que a lo largo de la vida todos estamos en contacto con diferentes agentes carcinógenos, no sea en los alimentos, en las bebidas que podemos consumir así nomás, ¿no? Sean estos agentes endógenos y exógenos, ¿no? Se van acumulando a lo largo de los años hasta que pueden inducir el desarrollo de una alteración del ADN y provocar el cáncer. Hay también alteración en el metabolismo, es que cambios fisiológicos que se producen en la vejez, como por ejemplo la disminución de la función renal y hepática, van a implicar una menor metabolización y excreción de los productos que van a ser potencialmente carcinógenos, ¿no? Así también va a haber una mayor vulnerabilidad a estos agentes, y esto provocaría, ¿no? La aparición del cáncer. Hay también alteraciones del sistema inmunitario, por ejemplo, el sistema inmunitario va a disminuir en cuanto a la edad, ¿no? Siendo menor el número de linfocitos T, con el probable aumento de un riesgo para las infecciones y el desarrollo de neoplasias. Y en cuanto a los radicales libres, esto van a producir lesiones celulares eh, y van a producir lesiones celulares, rupturas cromosómicas y mutaciones que van a facilitar al desarrollo del cáncer. Bueno, el BGI, ¿no? El BGI es importante, en todas las clases se menciona, incluso en las prácticas, ¿no? Es muy importante la evaluación geriátrica en esta población, ¿no? Eh, Esta valoración va a identificar áreas de vulnerabilidad y de intervención, también va a ayudar a plantear los tratamientos individualizados, ¿no? En cada paciente, que van a involucrar la participación de equipos interdisciplinarios, ¿no? Para mitigar y resolver los déficits encontrados, ¿no? Por ejemplo, tenemos en esta tabla de los dominios incluidos en la valoración geriátrica y herramientas recomendadas por la Asociación Americana de Oncología, ¿no? Están los dominios de comorbilidad, funcionalidad, evaluación objetiva de desempeño físico, las caídas, la nutrición, la nutrición, el ánimo, ¿no? El riesgo de toxicidad por quimioterapia, en este caso muy importante, y las herramientas de tamizaje para considerar una evaluación geriátrica completa, ¿no? Por ejemplo, si nos enfocamos en el riesgo de toxicidad, ¿no? Por quimioterapia. Hay calculadoras, ¿no? Sí, que están propuestas, ¿no? Y el sustento de esto va a ser que ambas escalas que se mencionan ahí se derivaron y validaron para estimar el riesgo de toxicidad que van a tener estos pacientes, ¿no? Más adelante voy a explicar en una tablita los diferentes tipos de pacientes que van a recibir el tratamiento, ¿no? Está, por ejemplo, la funcionalidad, ¿no? Las actividades instrumentales, las actividades básicas, ¿no? Evaluar eso, ¿no? Entre otros. Y bueno, es importante siempre estimar el riesgo de mortalidad determinado por el estado funcional, el grado de comorbilidad que van a tener estos pacientes, ¿no? Y la presencia de síndrome geriátrico. Bueno, el diagnóstico, las técnicas de detección precoz han demostrado ser útiles en este tipo de problemas, ¿no? De problemática, reduciendo la mortalidad en algunas neoplasias, como por ejemplo, o sea, el cáncer de mama, el cáncer de cervix, de colon y de próstata, ¿no? Bueno, se van a aplicar diversas técnicas de detección del cáncer en aquellos sujetos con una expectativa de vida que lo permitan, ¿no?
Aquí tenemos las recomendaciones para la detección de cáncer en los pacientes ancianos, por ejemplo, en La anterior mama, diapositiva, etc. Renzo, trata de clasificar ahí según tipo de adulto mayor, o lo vas a hablar más adelante. No, más adelante. Creo Ok, que después la diapositiva de diagnóstico. perfecto. Ujú. Ya, mencionaba, ¿no? Que están las pruebas de detección en los pacientes, bueno, del tipo de cáncer, ¿no? Lo que está en mama, cervix, colon, próstata, ¿no? ¿Qué prueba sería para cada caso, ¿no? Bueno, después de esta está la tablita de cómo se aplica para cada paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, la valoración a la posibilidad de tratamiento, ¿no? Se evalúa 4 puntos, ¿no? Eh, para la decisión terapéutica, ¿no? Está primero estimar la expectativa de vida basada en la valoración funcional y la comorbilidad. Estimar el riesgo de comorbilidad de cáncer, no sea por el estadiaje, muy importante, el riesgo de recurrencia y la agresividad que va a tener esta neoplasia, ¿no? También está la valoración de las condiciones que podrían interferir en el tratamiento contra el cáncer y su tolerancia. Estaría la malnutrición, los síndromes geriátricos, ¿no? La malnutrición, polifarmacia, la ausencia de soporte social, la depresión, deterioro cognitivo y el riesgo de caída, ¿no? Y también hay un algoritmo para valorar los objetivos del paciente al tratamiento, ¿no? ¿Qué espera el paciente del tratamiento, ¿no? Se prevé la mortalidad o la morbilidad tumoral durante su vida y para esto se hace el BGI, ¿no? Valorar la dependencia, la funcionalidad, la comorbilidad, ¿no? Se detecta esto y se corrige los factores reversibles, ¿no? Que interfieren en el tratamiento y se evalúa, ¿no? Si es funcionalmente independiente y también se evalúa, ¿no? Si es capaz de tolerar el tratamiento o no tolera o no acepta el tratamiento curativo y se pasaría a un cuidado paliativo, ¿no? Tratamiento paliativo, ¿no? Tratamiento sintomático de soporte. Y en cuanto a si la expectativa de vida es más corta que la posibilidad de desarrollar movilidad tumoral, hay que monitorizar al paciente. Aquí está lo que mencionaba de una propuesta, ¿no? Para clasificar a los pacientes, ¿no? Geriátricos en 3 tipos que van a recibir el tratamiento, ¿no? Tenemos el paciente tipo 1 o A, que va a ser un paciente de buena salud, ¿no? Que es totalmente independiente, tanto para las actividades básicas o básicas o instrumentales, perdón. Y aquí es candidato al tratamiento oncoespecífico en condiciones estándar, ¿no? Sea quimioterapia o radioterapia, ¿no? En cuanto al paciente tipo B, este ya es un paciente frágil con no más de 2 comorbilidades, ¿no? Se da quimio o radioterapia también, pero a dosis reducidas, ¿no? En cuanto al tipo 3, es un paciente dependiente con 3 o más comorbilidades, ¿no? O presencia de un síndrome geriátrico. Aquí solo se da el tratamiento paliativo, ¿no? Es muy importante evaluar o ver el tipo de paciente al que estamos, ¿no? Sea 1, 2, 3 o A veces, ¿no? Ok, y es importante esa tabla, alumnos, anterior, Ricardo Renzo, porque de acuerdo a ello ustedes van a dar algún tipo de tratamiento. Acuérdense que no a todos se va a realizar tratamiento de quimioterapia o radioterápico, ¿no? Va a depender no solo del estadio del cáncer, sino también de este tipo de propuestas según Balducci. Bueno, tenemos incluso otros autores, pero Balducci es el que clasificó a los tipo 1, tipo 2 o tipo 3. El tipo 1 es el FIT, o el FIT. El tipo 2 es el AMFIT, según Balducci, el tipo 3 es el FRAIL. Entonces, ¿qué quiere decir? El tipo 1 es el vigoroso, el tipo 2 es el prefrágil, el tipo 3 es el frágil, para él, pero que difiere un poco de lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, de acuerdo a ello, se va a dar tratamiento o no. Entonces, acuérdense que el tipo 1 va a recibir tratamiento estándar, el tipo 2, y no solamente va a depender, Renzo, también buscas otra tablita o me imagino lo vas a tocar, no solamente va a depender de las comorbilidades, sino también de las actividades básicas e instrumentales que cumple. El tipo 2, las básicas las hace todas, pero 2 a más instrumentales no las hace. El tipo 3, incluso las básicas ya no las realiza. ¿Lo vas a hablar más adelante, Renzo? Ah, no, doctor, solo puse esa Me tablita. imagino que en donde tú has tocado Balducci también habla de, el cuadrito que te has presentado es un cuadrito ultra resumen. Hay un cuadrito más grande. Lo agregas a la diapositiva, por favor, y lo pones en el grupo porque va a ser pregunta de examen. Ya, doctor, está bien. Ok, continúa, Renzo. Bueno, hay recomendaciones
evitar las complicaciones por el tratamiento en el anciano, ¿no? Hay que ver, ¿no? Si es capaz de tolerar el tratamiento potencialmente curativo, ¿no? Esto, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, ¿no? Viendo el tipo de paciente frente al que estamos, ¿no? En cuanto al tratamiento quirúrgico, en general, la edad no es una consideración primordial para el riesgo quirúrgico, ¿no? Hay que valorar siempre el estado fisiológico del paciente, ¿no? Según los instrumentos, ¿no? Para ver esto. La radioterapia, quimioterapia, hay que evaluar también la precaución de la toxicidad que pueden tener, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en quimioterapia y en la neurotoxicidad hay que evitar los regímenes combinados de cisplastino, ¿no? Cuando sea posible. Hay que monitorizar la pérdida auditiva y evitar los agentes ototóxicos, ¿no? Si es que aparece una pérdida auditiva, ¿no? Entre otros, ¿no? Podemos ver los riesgos que hay en cuanto a la neurotoxicidad cardíaca, médula ósea o renal, ¿no? El renal es ajustar la dosis según el filtrado glomerular que van a tener estos pacientes, ¿no? En cuanto al tratamiento, los beneficios del tratamiento del cáncer se van a comportar o comportan desde aumentar la supervivencia, mantener y mejorar la calidad de vida, ¿no? También la funcionalidad de estos pacientes, hasta también paliar los síntomas, ¿no? Sus riesgos incluyen las complicaciones de la cirugía, las radioterapias o las quimioterapias, ¿no? También se considera importante el conocimiento del estado general de salud del enfermo, la capacidad que van a tener para tolerar esto, ¿no? Y algo muy importante es que la edad avanzada no debe ser un impedimento para recibir un tratamiento efectivo contra el cáncer, ¿no? Aquí en la tabla del costado tenemos los fármacos antineoplásicos, ¿no? Para la quimioterapia en estos ancianos, ¿no? O sea, y podemos ver, por ejemplo, ahí está la capecitabina, ¿no? Que va a ser para tumores sensibles a este tratamiento, van a ser cáncer de mama, probables otros tumores, ¿no? También está el tratamiento para sarcoma de Kaposi, ¿no? Más que nada, ahí podemos ver los tumores, ¿no? Y el fármaco que se va a emplear, ¿no? La toxicidad y el comentario que tiene este tratamiento. Y algo para concluir es que eh, aquí hay medidas e iniciativas recomendadas para el desarrollo de oncología geriátrica en Latinoamérica, ¿no? Aquí en esta tablita, en esta bibliografía, mencionan 4 aspectos, ¿no? El Ministerio de Salud, las universidades, los hospitales y clínicas, las sociedades médicas, ¿no? Aquí las universidades es importante enfocándose en nosotros, ¿no? Estudiantes de medicina, ¿no? Que vendría a ser incluir a la geriatría en los planes de estudio de pregrado en medicina y enfermería, ¿no? Como mencionaba la otra vez el doctor Lama, se está implementando en la nueva currícula, ¿no? En cuanto al Ministerio de Salud, estaría incluir el cáncer en el adulto mayor como una prioridad en los planes nacionales de cáncer, ¿no? Brindar una cobertura universal de salud para los adultos mayores en la región, generar sistemas de salud amigables con las personas adultas mayores, ¿no? En los hospitales y clínicas, implementar clínicas interdisciplinarias de oncología geriátrica en centros de cáncer, ¿no? Incluir a geriatras en equipos oncológicos también, ¿no? Y en las sociedades médicas estaría diseminar herramientas de valoración geriátrica validadas, incluir secciones sobre el tratamiento de los adultos mayores en las guías de prácticas clínicas locales. Bueno, está la bibliografía y eso sería todo. Muy bien, Renzo. ¿Alguna pregunta de oncogeriatría? Acuérdense que un cáncer es una de las patologías o enfermedades no transmisibles que ustedes están creciendo lamentablemente exponencial. Entonces, ¿van a tratar a adultos mayores? Sí. ¿A todos se les va a realizar tratamiento? No. Y no solamente va a depender del estadio del cáncer, sino del tipo de adulto mayor. Ustedes como futuros internos van a monitorizar las quimioterapias. Entonces, ¿van a monitorizar a todos? No. No todos. Van a monitorizar, ¿no? Con el tratamiento. Ustedes tienen que saber diferenciar qué paciente tiene que recibir quimioterapia y qué paciente no. Incluso hay muchos colegas de la especialidad que siguen dando quimioterapia, bueno, no, hay muy pocos, gracias a Dios, que siguen dando quimioterapia a pacientes dependientes, cosa que no se debería realizar, porque hay evidencia científica que dice a pacientes totalmente dependientes no se les realiza ningún tratamiento quimioterápico, pese a tener un estadio
Depende del estadio de la enfermedad, ¿no? O sea, en segundo o tercer estadio, va a diferir. Siempre guíense del estado funcional, alumnos. Y eso va a depender, y eso es lo que nos dice las diferentes evaluaciones. Y va a ser, van a tener que diferenciar, igual como en el ADA, como en el diabetes, van a diferenciar en tres tipos de adultos mayores y de acuerdo a ellos va a recibir algún tipo de tratamiento. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, alumno? Doctora, una consulta. En caso Sí, Joaquín. tenga, en caso tenga un adulto mayor sin comorbilidades, factores de riesgo y sin alteración de las actividades, por ejemplo, instrumentales o básicas, un Balducci, el primero, ¿no? Independiente. ¿La quimioterapia se debería dar normal o debería darse candidato a quimioterapia, se debería dar a dosis normales o siempre se da a dosis bajas No, en un buen paciente? el primero, dosis normales, convencionales, Normales. normales. Por eso ahí ¿En dice, qué caso se debería dar a dosis bajas o y a dosis quimioterapia, por bajas ejemplo? es el segundo. El paciente que Ujú. tiene ya dos o más comorbilidades, incluso no solo por las comorbilidades, más que todo por la parte funcional. Si ya es frágil, pues si es que el paciente ya cumple todas las básicas, pero dos o más instrumentales no las cumple. Ya, doctor, gracias. En ellos sí baja la dosis, pero mientras baja las dosis de la quimioterapia, tú interven en los problemas que hayas detectado en el BGI. Probablemente esté así por la malnutrición, entonces interviene con la malnutrición, o por el dolor, o ver la parte cognitiva, ¿no? Si es reversible o no es reversible, a veces por vitamina B12, hay déficit cognitivo, entonces dosa las vitaminas, el perfil tiroideo, entonces intervenir. Dosis reducida va a ser el tipo 2, pero interven en las actividades, en la valoración geriátrica integral. ¿Alguna pregunta, Joaquín? ¿Otra pregunta? Está claro, doctor. Sí, Dani, me ibas a comentar. Sí, doctora. Le iba a preguntar algo muy parecido, creo que ya respondí. Perfecto. Ya. ¿Alguna pregunta, alumnos? No, ok. Bueno, alumnos, van a revisar, ya específicamente lo que hemos hecho énfasis porque se va a presentar a través de casos clínicos, las probables preguntas, y no solamente para el examen, sino para su formación como médico. Ya son dos temas que hemos revisado y que son básicos realmente, para que ustedes tengan un muy buen desempeño posterior. Ok, si no hay ninguna pregunta delegada, damos por terminada la clase del día de hoy, las clases.